En este espacio de la agenda, el señor Luis Felipe Beltrán de CIPNOR, México, moderará el siguiente panel. Muy bienvenido y lo escuchamos. Muchas gracias pues a todo el comité organizador de este 11º Foro de Competitividad para las Américas. En especial, muchas gracias a Maris Robert, a la Secretaria Ejecutiva para el Desarrollo, Kim Osborne. También muchas gracias a todo el equipo con César Parga, y también fundamentalmente gracias a Luis Porto, consejero estratégico, quien ha orientado gran parte de los trabajos con su visión y experiencia en todos los trabajos que se ha realizado en temas de competitividad para toda la región de las Américas. Y yo lo que voy a hacer ahora es hablar un poco de en lo que hemos estado trabajando en el periodo reciente, y básicamente tratar de dar respuestas que hemos estado en busca de ellas, en identificar qué capacidades están relacionadas con un mejor éxito en el comercio internacional, qué capacidades están alrededor del éxito de los productos que tienen una mayor ventaja comparativa revelada, o RCA, que se habla mucho en esos términos en el argot del comercio internacional. Otra de las preguntas que nos hemos planteado es qué productos tienen o qué productos de exportación tienen una mayor probabilidad de sobrevivir en el contexto de crisis o en el contexto de pandemia, o en su contexto o en la vida misma de estos productos en el contexto del mercado de exportación. Esa es otra de las preguntas que trataremos de abordar y dar respuesta de los principales hallazgos que hemos encontrado en la región. Y otra de los aspectos en los cuales nos hemos concentrado también es tratar de medir ya a un nivel micro qué empresas del sector exportador por rama de actividad son más vulnerables y son más resilientes ante estos efectos de la pandemia, ¿verdad? En este último aspecto dejaremos algunas cosas todavía por definir, porque estamos en proceso, pero básicamente así está estructurada esta presentación, para tratar de dar un poco de respuesta a estas dos principales interrogantes con las que inicié. Adelante, por favor, si me ayudan a pasar a la siguiente diapositiva. Asimismo, abordaremos la presentación desde un aspecto muy general, es decir, las exportaciones en el contexto global, cómo se encuentran estas redes de exportaciones. Pasaremos un poco y profundizar o analizaremos un poco el contexto de los países de las Américas, básicamente aquellos países que pertenecen a la Organización de Estados Americanos, cuáles son sus relaciones comerciales en esta red de comercialización. Veremos e identificaremos estas capacidades que están alrededor del comercio internacional, generando y dinamizando este mercado importante, para luego poner con algunos ejemplos en el caso específico de Ecuador, en el cual nos hemos concentrado en estos últimos tiempos después de la pandemia, y para llegar a introducir, si se quiere decir así, un poco al interior de las regiones del Ecuador, qué está pasando con las exportaciones, ¿verdad?, de este sector. La siguiente, por favor. Aquí podemos ver esa relación, la anterior rápidamente. Ahí podemos ver en los puntos verdes, o en esta presentación, en esta parte de la filmina, podemos ver cuáles son los principales países de la región que exportan a Estados Unidos. Ahí podemos ver en las barras que están hasta la izquierda de la pantalla, pues principalmente México y Canadá, ¿verdad? Y Haití tienen entre 70 y el 80% de sus exportaciones a Estados Unidos. Ecuador tiene alrededor del 30%, sin embargo, la posición como países importadores de Estados Unidos, pues México y Canadá son de los principales países de donde Estados Unidos importa productos, ¿verdad? Ecuador estará como alrededor del 30-40%, pero esa es una estructura para medir en los países de la región como la importancia que tiene Estados Unidos como un mercado importante donde se destinan una gran parte de las exportaciones de la región, ¿verdad? La siguiente. Esta es una de las preguntas que comenté en un principio. Aquí es importante, después de hacer un análisis, la gran cantidad de datos que hemos utilizado para estos estudios tienen que ver principalmente con todos los pilares de competitividad del Banco Mundial, los 12 pilares de competitividad, más otro tipo de data que tiene que ver con las creencias y otras particularidades muy interesantes.
y también todo lo que tiene que ver con los valores de aquellos productos que tienen una mayor ventaja competitiva en el mercado internacional. Y aquí lo importante de destacar es poder identificar cuáles son esas capacidades que están alrededor o cuáles son las capacidades que están determinando el comportamiento y el éxito de los productos de exportación de los países. Después de hacer un análisis de correspondencias canónicas, que eso es lo que se muestra a través de estas gráficas, ese es un análisis, es una técnica muy importante de reducción de variables y de ordenación de las mismas. Es decir, de una gama de millones de datos, de muchos datos, se trata de identificar cuáles son las que son más significativas y están determinando el comportamiento de un sistema dado, en este caso el sistema de exportaciones en el mundo. Aquí, después de todos los análisis que hicimos con altos niveles de significancia, podemos ver 5 grandes variables que están determinando el éxito. Son los que los indican en las flechas que aparecen ahí. Esas 5 flechas son las variables más significativas. En este caso, estamos hablando de preparación tecnológica, de las capacidades de infraestructura, de elementos que tienen que ver con una fuerte protección al inversionista, con medidas de regulación gubernamental y con aspectos de innovación. Esos son los aspectos más importantes que se puede decir que están determinando el comportamiento en el éxito de estos productos en el mercado internacional. La siguiente. Ya lo comentaba el viceministro Lagarda, en el caso del Ecuador, el 23% de las exportaciones representa su Producto Interno Bruto, es un elemento muy importante, su canasta productiva de exportación, de tal forma que es un elemento que se debe de cuidar, ¿verdad? Se debe de cuidar, de estar en frecuente análisis. La que sigue, por favor. Aquí podemos ver ya, podemos hacer un acercamiento, un zoom a la red de exportaciones del Ecuador. Podemos ver que pues, es diversificado el mercado de exportaciones del Ecuador, exporta a 169 países aproximadamente, tiene una gama alta. En los circulitos de colores ustedes pueden ver los mercados o el destino de las exportaciones del Ecuador. En verde se encuentran hacia los mismos países de la OEA y en este caso, pues casi el 30% de las exportaciones son a Estados Unidos, ¿verdad? El grosor de las líneas indican que es el mayor volumen y el mayor valor de las exportaciones, pero tiene una economía diversificada en cuanto a su red de exportaciones. La siguiente. Y ahora, ¿qué productos son los que está exportando principalmente Ecuador al mercado de Estados Unidos? Podemos ver básicamente productos del sector primario, y aquí vamos a ligar un poco lo que decía el viceministro Lagarda con los hallazgos que vamos a mostrar un poquito más adelante. Básicamente alimentos, alimentos, todo lo que tiene que ver con bebidas, todo lo que tiene que ver con el sector primario. Hacia la parte baja de la gráfica son maquinaria y equipos, son elementos, son bienes manufacturados, es decir, estamos hablando ya de un sector un poco más, con un mayor grado de tecnificación, ¿no? La siguiente. Y aquí vemos a Ecuador. En el caso del Ecuador, como regresamos, en el caso del Ecuador, en el lado de la derecha, ustedes pueden ver los productos principales, la canasta productiva del Ecuador, que de los productos que tienen mayor valor en el mercado internacional o que tienen una ventaja competitiva revelada importante, es de 485 productos aproximadamente. Lo pueden ver ustedes en el punto azul, en las circunferencias de la izquierda. Los números que están a un lado de las circunferencias es el número de productos en su canasta productiva que son de mayor importancia o muy competitivos en el mercado internacional. Del lado derecho pueden ver ustedes los sectores, son los productos, los códigos de los productos con que se realizan estas exportaciones. En color verdecito tenue, pues es el sector primario. Pueden ver ahí hasta arriba, alimentos y bebidas. Está muy relacionado con la capacidad de regulación gubernamental, y ahí se encuentra toda Ecuador, donde es muy fuerte en esa parte de regulación gubernamental. Tiene que ver con una normatividad clara, aspectos de sanidad, de regulación, toda la parte de normatividad y cumplimiento, ¿verdad?, para exportar esos productos que se encuentran en este sector. Al lado contrario, que la parte de infraestructura, ahí están los bienes que se encuentran
o bienes que son un poco más relacionados con el sector de química, de manufactura, que se requiere más infraestructura para poder desarrollarlos, ¿no? Este tipo de análisis nos da elementos como para poder tomar decisiones y decir, quiero incentivar el producto de este tipo o quiero tener posición en el mercado con productos de este tipo y poder darnos una idea, una aproximación de por dónde, a qué tipo de capacidades debemos de poner atención para poder potenciar un sector o un producto. La siguiente. Continuando con esos análisis, y para dar respuesta a otra de las preguntas y poder identificar qué tipo de productos tienen mayor capacidad de sobrevivir en medio de una pandemia, nos dimos a la tarea de aplicar un método que es el de supervivencia, ¿verdad? Aplicado a las exportaciones. La siguiente, la supervivencia tiene sus bases principalmente en análisis del sector médico, en análisis para en este caso, una enfermedad, un enfermo, para ver en el tiempo, esta probabilidad de supervivencia en el tiempo, si utilizamos o controles como, por ejemplo, un medicamento, una cirugía, ciertas dosis de medicamentos, poder estimar cuánto tiempo podría sobrevivir, ¿verdad?, un paciente. Ahí tiene su origen, son modelos que empezó a desarrollar Kaplan-Meier. Esa es la función, es sencilla, es una función de riesgo, un vector y un vector de parámetros. La siguiente. Como resultado, en los primeros hallazgos que encontramos, aquí podemos ver un análisis exploratorio de estas tasas de sobrevivencia en función del tiempo. Aquí no corrimos, aquí esto está sin variables explicativas, es decir, está solamente la tasa de supervivencia en el tiempo, ¿verdad? Y aquí, como les decía, utilizamos las bases de datos de importaciones o exportaciones a Estados Unidos, que era economía que tenía sus registros y que estaban continuamente publicándose, estaban disponibles del mes cero, que inició en enero del 2015 hasta marzo de 2020. Incidencia con lo que comentaba el viceministro Lagar hace un momento. Pueden ver ustedes hasta arriba, en las líneas esas son en el tiempo y cómo se van comportando las tasas de supervivencia. En la barra de la derecha o en la parte de la derecha de la gráfica es el porcentaje de supervivencia que va de 0 a 1. Si ven ustedes la que está arriba, en el caso del Ecuador, esto es comparado con muchos de los países que incluyen Estados Unidos, pueden ver alimentos y animales vivos, que es básicamente lo que comentaba el viceministro Lagardo, que sí tuvo un efecto, pero se ha ido recuperando rápidamente. Aquí podemos ver ese sector, ese subsector de la economía, presentaba un 75% de supervivencia. Esto lo estimamos en marzo del año pasado. Es decir, podríamos visualizar por técnicas y estimar qué tipo de bienes, qué tipo de sectores podían permanecer o con un mayor grado de supervivencia. Y al contrario, vemos hacia abajo los sectores más afectados, en este caso, es muy claro ver hasta abajo lo que tiene que ver con maquinaria y equipo, ¿verdad? Entonces, una tasa de supervivencia muy baja, todo lo que tiene que ver con gasolinas, con lo que tiene que ver con ese tipo de sectores, con las petroleras, como decía el viceministro. La siguiente. Continuamos con supervivencia, analizando, pero aquí ya buscando variables explicativas. Para esto nos analizamos, hicimos un metaanálisis, una metabúsqueda muy amplia de este tipo de metodologías aplicadas al sector exportador. Este no es el primer trabajo que se hace al respecto. Hay un gran número de trabajos, identificamos qué variables estaban consideradas. La diferencia sí es que la tasa de supervivencia estaba sido medida en el mercado internacional o con productos de exportación, pero en tiempos normales, digamos, sin un efecto de una pandemia, porque hay que entender también que los mismos productos pues tienen una permanencia en el mercado, no todos pueden lograr continuidad en el tiempo por diferentes factores y diferentes motivos, barreras arancelarias, no arancelarias, competitividad, calidad de los productos, localización geográfica. Hay un montón de factores que influyen en ese tipo de cosas. Nosotros identificamos los más importantes y que consideramos para poder buscar variables explicativas ya del por qué, de qué es lo que está incidiendo en esa supervivencia de estos sectores. Y básicamente movilidad, medida como un índice de movilidad desarrollado por Google, el tipo de cambio real, la concentración, qué tan concentrado estaba el mercado,
la conectividad, infraestructura, medidas estas del pilar de competitividad, la innovación, la tecnología, y lo hicimos a nivel sectorial. Eso fue lo que construimos. Y la siguiente, por favor. Aquí pueden ver ustedes la construcción del índice de indicador de movilidad que desarrollamos. Google desarrolló este el indicador de movilidad compuesto como por 7 componentes principalmente, es decir, qué tanta movilidad se estaba presentando durante la pandemia en parques, en jardines, en farmacias, en el lugar de trabajo, qué tanto estaba la actividad laboral, en los hogares mismos de las personas, ¿verdad? Y con eso construimos, a través de un análisis de componentes principales, se construyó un indicador y ustedes pueden ver ahí la posición del Ecuador. Hacia la izquierda de la pantalla pueden ver los países que mostraron menor movilidad contra los de la derecha, los que mostraron mayor movilidad, ¿verdad? Sin duda, el efecto en muchos de los países de la región, la movilidad fue disminuida, sobre todo en un principio. Solamente quedaron actividades esenciales para realizar algunas actividades productivas. Cerraron muchas plantas. Se hablaba en la mañana de una pérdida en el Ecuador de más de 1.200.000 empleos por el cierre de muchas de las empresas, ¿verdad? En el sector fue muy afectado. Y esto fue lo que pasó. La siguiente. No vamos a explicar cada una de las variables, pero cosas interesantes que encontramos es que cuando explicamos la supervivencia por la movilidad, encontramos que a mayor movilidad, cuando encontramos una movilidad mayor, encontramos una tasa menor de supervivencia en las exportaciones. Y por lo tanto la tasa de riesgo es mucho mayor cuando hay una mayor movilidad, ¿verdad? Eso es básicamente lo que mostramos con movilidad, aunque si lo vemos por nivel sectorial es diferente. Esto es a nivel global, eso es a nivel de global lo que encontramos, los principales hallazgos, y la explicación es de que en un principio, cuando hay mucha movilidad, inferimos que hay una mayor tasa de contagios, ¿verdad? Y al haber una mayor tasa de contagios, por lo regular hay cierre de empresas, y sobre todo cierre de empresas con las empresas que no son esenciales en ese momento, y ello puede tener un efecto en la estructura laboral y en la estructura de supervivencia de los productos, ¿verdad? Al entrar en este paro, debido a una movilidad como un efecto, tasas de contagio más grandes, sobre todo en casos cuando hay ausencia de medidas, ¿verdad? Y no hay una vacuna con una medida de contención. La siguiente. Cuando ya lo analizamos a nivel sectorial, suceden cosas muy interesantes. Y volvemos a lo mismo que está pasando en el Ecuador, ¿verdad? Como ejemplo. Cuando explicamos la supervivencia a nivel del sector económico, encontramos igual que el sector de alimentos y bebidas, el sector primario, encuentra una mayor tasa de supervivencia, a diferencia de aquellos sectores de maquinaria y equipo, todos esos sectores más tecnificados encuentran una menor tasa de supervivencia. Eso es lo que podemos ver. En el caso del Ecuador, efectivamente se explica que esa supervivencia desde ese sector, que es muy importante para el Ecuador, se ha recuperado mucho más rápido que otros sectores. La siguiente. Eso lo podemos ver aquí. Y estimamos que en alimentos y bebidas, en el caso de Ecuador, la tasa de supervivencia para este tipo de productos era de más del 50%, eso lo estimamos, ¿verdad? En marzo, para bebidas y tabacos, todo el sector primario lo pueden ver hacia arriba, y en la parte de abajo, básicamente maquinaria y equipo, ese tipo de productos, ese tipo de bienes con una menor supervivencia en el mercado, ¿no? También tiene que ver con un efecto de la demanda, ¿verdad? La demanda en el momento de pandemia, estaban aperturadas este tipo de empresas, los alimentos no han dejado de estar presentes, ese tipo de actividad no ha cerrado, ¿verdad? Y porque es esencial, ¿verdad? Para el desarrollo económico y de la vida propia. Entonces, esto ha sido importante, y la posición estratégica del Ecuador, con todos sus mercados bien definidos, ha hecho que ese sector al menos no sea tan afectado. La siguiente. Y aquí lo podemos ver, me parece que Luis Porto ya habló de esto un poco, como resultados globales en lo que está pasando. Solamente identificar que en los países de las Américas, de la Unión de Estados Americanos, identificamos una tasa de supervivencia mayor al 4%. Los países de la región somos productores estamos muy inmersos en el sector de productor de alimentos, ¿verdad? En la región. Y vemos los tres indicadores hacia abajo,
alimentos otra vez, y gasolinas y materias o maquinaria de equipo caen, pero si vemos la de alimentos no cae tanto. O sea, el 10% en comparación con los otros, la supervivencia de los otros tipos de productos es mucho mayor. La siguiente. Aquí ya, y si hacemos una aproximación al interior ya del Ecuador, empezamos a observar, analizamos un total de 3.400 empresas del sector exportador. Identificamos que en su mayoría están ubicadas en Pichincha y en la costa del Pacífico. Está Guayas, básicamente Pichincha y Guayas son las dos ubicaciones geográficas donde se encuentra concentrada la mayoría de las empresas exportadoras, y podemos ver en la gráfica de la derecha, efectivamente, en el caso de Pichincha, que es el que tiene mayor aportación ahí en el valor del número de empresas en esa región, vemos en abril una caída muy grande, ¿no? Fue la mayor caída de las exportaciones en Pichincha. Sin embargo, empieza una recuperación muy rápida hacia los meses de mayo y junio, ¿verdad? Que es hasta donde hicimos el corte de este estudio, ¿no? La siguiente. Esa es la estructura de las regiones de exportación del Ecuador. Sin duda, Guayas representa más del 50%, un poquito más del 50%, seguido de Pichincha en su aportación, ¿verdad? Al sector exportador, en la estructura de exportación, ¿verdad? La siguiente. Gracias. Ya para finalizar, aquí lo que es que con este tipo de investigaciones hasta ahora nos ha permitido identificar capacidades, ¿verdad?, que pueden ser influenciadas mediante políticas públicas con un claro impacto en variables como el crecimiento de las exportaciones o la supervivencia de las mismas, ¿no? Nuestro estudio, nuestro esfuerzo incluye también la creación de un índice de vulnerabilidad y resiliencia, como les comentaba en un principio, por sector económico y por rama de actividad del Ecuador. Actualmente se encuentra en proceso. Estamos midiendo el efecto de la pandemia por empresa, al interior de la empresa, midiendo la duración, el efecto, la capacidad de reponerse a este tipo de efectos, de shocks en el mercado, de shocks externos en el mercado. Estamos midiendo también toda la parte de política pública, un poco en el sentido de qué tipo de apoyo han recibido, y la finalidad de poder identificar, porque los efectos son diferentes en cada uno de los sectores. Hasta ahora hemos encontrado que son diferentes los sectores, los efectos en los mismos, y de tal forma que eso nos permite identificar políticas públicas diferenciadas para que podamos ser un poco más certeros y enviar tiros de precisión en qué son los sectores que debemos impulsar primero, ¿no? Es un poco como en el ejemplo de los procesos de vacunación, ¿no? Se determina que los más vulnerables son las personas de mayor edad, de tal a tal edad, y ahí sí se empiezan los procesos de vacunación. En la economía es similar, identificar los sectores que son más sensibles, que son estratégicos para la aportación y el desarrollo económico de las empresas de los países, para poder implementar política pública diferenciada en este caso. Yo lo dejo hasta aquí. Agradezco mucho la oportunidad de poder presentar estos resultados que han sido con todo el esfuerzo de la Secretaría Integral para el Desarrollo, y ahora les daría la palabra a los colegas que me acompañan en este panel. Bienvenido a Martín Acosta y a Santiago Peña. No necesitan presentación, por sí mismos se pueden presentar. Martín Acosta es un emprendedor muy importante de la región. Ha desarrollado un número de empresas y forma parte de ellas también. Ha estado con mucha experiencia trabajando. Y Santiago Peña, pues no se diga, también ha sido viceministro en Paraguay, con mucha experiencia en el sector financiero, monetario, experiencia en la banca, en muchos sectores. No me queda más que darles la palabra. Nuestra Martina Costa, si quieres iniciar, Martín, adelante. Muchas gracias, Luis Felipe. Justamente nosotros estamos en el sector de alimentos y en la provincia de Pichincha, y me gustaría presentarles un pequeño video para que tengan idea de qué es lo que estamos haciendo con Kiwa.
Bueno, entonces quiero comentarles y compartir nuestra experiencia con el coronavirus. Entonces, claro, en Kiwa nuestra preocupación inicial fue el no parar y para eso debíamos enfocarnos en los colaboradores. Entonces implementamos rápidamente un sistema de transporte puerta a puerta para todos los indispensables y los demás nos movimos al teletrabajo. Aparte aumentamos la cobertura de seguro privado del 17% al 99%. Y la inversión obviamente inicial incluyó otros temas como una cámara de desinfección, equipamiento, etc. Lo segundo fue ya mantener las operaciones, y aquí debo recalcar que en Ecuador, feliz o lastimosamente, de alguna manera ya estamos preparados cuando nos llega esta situación, porque 5 meses antes, en octubre de 2019, ya habíamos pasado por una movilización indígena que nos enseñó mucho. Como empresa nos aprendimos a que tenemos que estar preparados, y cuando llega la pandemia, felizmente estábamos más preparados que nos imaginábamos. Es decir, teníamos ya arreglado con los agricultores las entregas a pesar de estos problemas. Y no teníamos una, sino 8 empresas de transporte para llevar los contenedores desde nuestra planta en Quito hacia Guayaquil. Lo más difícil al inicio fue justamente eso, encontrar transportistas, personas que quisieran manejar los camiones con los contenedores desde nuestra planta de producción en Sangolquí hasta el puerto de Guayaquil, justamente porque Guayaquil estaba pasando una muy dura crisis que fue noticia a nivel mundial. Con la ayuda de BASC, de FedExport y del mismísimo ministro de Producción y Comercio Exterior, Iván Montañeda, encontramos 3 empresas de carga que felizmente nos ayudaron a sacar unos 12 contenedores que justo en abril se nos estaban quedando ahí en la planta que no podíamos movilizar. Eso tal vez fue lo más duro. Luego desarrollamos una estrategia de guerrilla donde incluíamos reuniones con todo el personal, por ejemplo, los lunes a las 6 de la tarde, donde discutíamos la situación de la empresa y sus clientes. Y también hablábamos de los valores Kiwa y de los comportamientos que nos debían guiar como organización hacia el futuro. Entonces, hoy por hoy estamos en la 9ª estrategia guerrillera. Esperamos que sea la última hasta salir del COVID. E increíblemente todas se fueron cumpliendo porque nos poníamos prioridades y objetivos cortos. Con eso, por ejemplo, en la primera estrategia teníamos el de asegurar financiamiento y felizmente lo conseguimos en abril. Y con eso ya todo fue más fácil. El COVID ciertamente nos obligó a pensar mucho más en el futuro. Empezamos a desarrollar nuevos productos, nos certificamos Fairtrade y empezamos a sacar productos con la marca Fairtrade. Y empezamos a sacar otros productos, como por ejemplo, como teníamos tiempo y tenemos que pensar en el futuro, el primer chifle amarillo de color que es dulce. Y después, claro, ya empezamos a gastarnos tiempo pensando en todas las combinaciones. Entonces, por ejemplo, empezamos a usar picante con barbecue. Por cierto, este producto ya ganó un premio en las ferias virtuales en las que nos tocó empezar a participar. Y claro, empezamos a probar con diferentes materias primas, como por ejemplo la malanga, que sacamos un empaque que ya está en Hawái. Y entonces, con esa apertura hacia el futuro, también desarrollamos un canal de distribución propio aquí en Ecuador. Y vimos lo importante que iba a ser esto del comercio electrónico, del e-commerce, hacia el futuro. De hecho, en marzo rápidamente cuadruplicamos las ventas en Estados Unidos. Y claro, también dijimos, ¿qué más podemos hacer? Y como sentíamos que nos sobraba tiempo, empezamos a contactar a todos esos distribuidores que estaban dormidos. Es decir, que ya nos habían contactado alguna vez en el pasado, pero que por alguna razón no habíamos logrado cerrar en su momento. Con eso, logramos entrar felizmente con Kiwa a Japón, China, Kuwait, México y ojalá también en el futuro a Canadá. Con eso, hay que reconocer que durante el verano, en el primer viaje que realicé a visitar a los agricultores durante la pandemia, y en posteriores llamadas, vimos también cómo las condiciones climáticas y de mercado estaban afectando a los agricultores de una manera nunca antes vista. Esto generó que no solamente tenemos que financiar directamente a algunos agricultores, pero sobre todo que entremos de lleno en el mundo de la agricultura regenerativa orgánica. Y desarrollamos todo un proyecto durante la segunda mitad del 2020, la cual fue aceptada hace poco por el World Resource Institute en Estados Unidos para ser parte de su aceleradora, su Land Accelerator. Y entonces, esto de la ecología y el cambio climático se volvieron parte de mi agenda como gerente, como director. Y es como que hubiera entrado una nueva secta a favor del planeta. Y hacia allá estarán dirigidos los esfuerzos de Kiwa en cuanto a los agricultores y en cuanto a ir puliendo el modelo de negocio en los próximos 2 o 3 años mientras buscamos aumentar nuestra productividad y generar un impacto positivo sobre todo al medio ambiente. Es un poco nuestra historia. Muchas gracias por su invitación.
Te escucha, Luis Felipe. Perdón, muchas gracias, Martín, por compartir nuestra experiencia. Tener presencia en más de 15 países con los productos de Kiwa se dice fácil, pero no lo es. Se requiere de mucho emprendimiento, ¿no? Y de estrategias. Adelante, Santiago. Muchas gracias, Luis Felipe. Yo agradezco mucho la oportunidad de poder compartir con ustedes y dar una mirada. En mi caso, estoy en el sector privado trabajando hace varios años, pero una larga vida en el servicio público. Trabajé muchos años en organismos multilaterales, en el Fondo Monetario, y luego a nivel gubernamental siendo director del Banco Central, luego ministro de Hacienda, y mi último desafío público fue ser candidato a presidente de la República del Paraguay en las últimas elecciones, perdiendo contra el actual presidente del Paraguay. Entonces mi mirada está más enfocada en materia de política pública y lo que nos deja esta situación de pandemia, los grandes desafíos que tienen todos los países. Me ha tocado estar en Ecuador antes de la pandemia, trabajar de cerca con las cámaras de comercio de Guayaquil y de Quito, y también colaborar con la Asociación de Exportadores de Bananas. Y realmente los desafíos de Ecuador no son diferentes a los desafíos que tienen Paraguay y el resto de los países de las Américas. Así que celebro que la OEA esté trabajando en cómo poner más luz en este gran desafío de ganar competitividad. Si miramos la agenda post-COVID, creo que se presentan nuevos desafíos, pero son desafíos para problemas que ya los teníamos antes del COVID. Muchos de estos se han acelerado. Hoy estamos enfrentando una situación donde todos los países están tratando de cuidar los empleos y esto pone un riesgo tremendo porque, así como ocurrió luego de la gran recesión de 1929, puede dar inicio a una serie de políticas proteccionistas que vayan a impedir justamente el aumento del comercio, que es lo que necesitamos hoy, una mayor integración. Sabiendo que los países de América Latina tenemos poco flujo comercial entre nosotros. Ecuador es un ejemplo de haberse integrado a los mercados asiáticos, mercados en Estados Unidos, pero la realidad es que cuando comparamos los países de América Latina con otras regiones, por ejemplo, con Asia, el comercio intrarregional es muy bajo. Y sabemos que una de las grandes fortalezas que tiene el Asia es esa integración económica que hace que los países sean menos vulnerables a los choques externos. Entonces tenemos que enfrentar estos desafíos que se pueden presentar, políticas proteccionistas. Hoy tenemos una realidad que el mundo se ha acelerado en muchos de los procesos que sabían que se van a implementar, principalmente la conectividad digital. El mundo digital ha dado un salto tremendo y ha habido un cambio de comportamiento en el hábito de los consumidores. Probablemente esto ya sea irreversible, lo cual va a acelerar también la necesidad de el mayor desarrollo de redes tecnológicas, de instalación de redes de fibra óptica que puedan acelerar. El gran desafío es cómo poder hacer la convergencia hacia la tecnología 5G, pero todavía no hay ningún caso de éxito en América Latina y probablemente en el mundo que asegure un modelo de negocio y que sea sostenible en el tiempo. Pero nos estamos enfrentando, creo yo, todavía a resolver problemas que los teníamos ya desde antes de la pandemia. Y voy a mencionar tres en particular que para mí, del tiempo que fui ministro de Finanzas del Paraguay y que hablaba tanto en foros internacionales como en reuniones bilaterales con otros países, era probablemente el mayor desafío. Número uno, la integración física. Nuestros países todavía no están integrados físicamente, lo cual hace cada vez más difícil el flujo de esos productos que tienen que movilizarse. En el caso de lo que mencionaba Martín Acosta, Kiwa, yo soy un consumidor de los productos aquí en Paraguay, llegan y son muy valorados, ¿verdad? Pero estoy seguro que el problema de logística, la logística física, hace que existan costos de transacción muy importantes. El otro problema importante que también enfrentamos es que imposibilita los flujos comerciales, es acuerdos entre nuestros países, acuerdos comerciales que todavía sufren de medidas pararancelarias. Paraguay forma parte del Mercosur, sin embargo, el comercio entre los países del Mercosur, Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, es muy, pero muy difícil. Lo mismo ocurre entre los países de la Alianza del Pacífico y estoy seguro que también sufren los países de la Comunidad Andina. Tenemos un gran desafío de cómo hacer que estos acuerdos comerciales que buscaron ya
en los 60, en los 70, en los 90, en el caso de Mercosur, aumentar el flujo comercial realmente pueda llevar eso a un buen puerto. Y el tercer elemento son medidas administrativas que son fundamentales para poder mejorar la competitividad y aumentar el flujo comercial, que es la integración de las aduanas, un gran problema que tienen nuestros países. Podemos tener muy buenas carreteras, muy buenas vías fluviales, pero los pasos fronterizos siguen siendo todavía muy problemáticos. Entonces creo que es fundamental entender que una de las claves para salir fortalecido de esta situación de pandemia, de este aislamiento que hemos sufrido en el 2020, es revisar aquellos desafíos que los teníamos antes del 2020. Es fundamental que nuestras economías funcionen de manera ordenada. La estabilidad macroeconómica sigue siendo una condición necesaria, pero no suficiente para el desarrollo con equidad social. Pero tenemos que revisar también estos grandes desafíos que teníamos desde el pasado. La infraestructura física, los acuerdos comerciales y la integración aduanera para que pueda aumentar el flujo comercial y disminuir los costos del comercio. Yo le agradezco mucho de vuelta nuevamente por esta oportunidad, Luis Felipe, y a todos los que están participando del Foro de Competitividad de las Américas. Sí, muchas gracias, Santiago y Martín, por compartir las experiencias y generar las perspectivas de hacia dónde dirigir los esfuerzos en la región, ¿verdad? Desde su propia experiencia. Dos experiencias muy interesantes, dos experiencias que van desde el emprendimiento hasta la política pública para detonar actividades y poder salir mucho más rápido de las crisis y avanzar más en el desarrollo integral, ¿no? Un desarrollo con crecimiento inclusivo. Desde su perspectiva, porque irse desde el emprendimiento hasta la política pública, que han sido sus dos áreas de expertise, ¿cómo nos pueden orientar en qué tipos de mecanismos o de integración de estos dos aspectos muy importantes? Porque el emprendedor está a ras de suelo, está en el día a día, está en la búsqueda de la generación del empleo, está en la búsqueda de generación de financiamiento, está en cómo ser competitivo, y la política pública está pensando en mejorar las aduanas, está mejorando en integrarnos económicamente más a través de diferentes acuerdos. ¿Qué puntos ustedes encuentran de interacción para poder apoyar más al emprendimiento, por un lado, desde el punto de vista de Santiago, y qué requiere el emprendedor como apoyo de política pública para poder incentivar más esas actividades desde el punto de vista de Martín? Sí, si me permitís, Luis Felipe, creo que tenemos que derribar mucho de los prejuicios y del desconocimiento que existe. Siempre hablamos de la importancia de las alianzas público-privadas y parece un cliché, pero la realidad es que existe un gran desconocimiento desde la función pública, desde el sector público, de cómo funciona el sector privado, de cuáles son las necesidades, cuáles son los flagelos que tiene que enfrentar un empresario, un emprendedor. Y del sector privado muchas veces también se desconoce cómo se puede resolver desde la política pública. En mi caso, que he estado casi 2 décadas en el ámbito público y hoy ya hace 3 años en el ámbito privado, encuentro realmente un valor enorme en mirar a la economía en su conjunto de estos dos ámbitos, ¿verdad? Yo creo que el sector privado tiene muchísimo para aportar en la construcción de mejores políticas públicas, y el sector público tiene que hacer un esfuerzo de entender, porque muchas veces le escucha, pero no le entiende al emprendedor y no sabe lo que es tener un camión parado en la aduana porque no pasa, los costos que tiene que estar pagando, los salarios que se tienen que pagar, ¿verdad? Porque al final del día, y lo vivimos el año pasado en la pandemia, mucha gente se quedó sin poder vender, desapareció el mercado de oferta y demanda, pero sin embargo el Estado pedía que los empresarios no echen gente a la calle. ¿Y de dónde iba a salir el dinero? Entonces creo que tiene que haber un esfuerzo, creo que hay que revalorar lo que son las alianzas público-privado, donde el sector privado tome participación más activa en la construcción de políticas públicas y que el sector público haga un esfuerzo decidido de entender realmente cómo resolver la situación que tiene el sector privado. Estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Santiago. Además, me ha encantado su presentación. Creo que la parte pública en el Ecuador ha estado totalmente distanciada, bueno, estuvo distanciada durante mucho tiempo de la parte privada, durante casi unos 10 años. Entonces, es alentador ver cómo hemos trabajado en estos últimos 3 o 4 años.
Ciertamente ha habido un acercamiento y como ex miembro de la Federación Nacional de Exportadores les puedo decir lo satisfactorio que es ver cuando uno ya empieza a trabajar nuevamente en conjunto. Creo que lo más importante para nosotros desde el punto de vista de emprendedores y cuando empieza a crecer una empresa, ciertamente quiere acceder a mercados más grandes y creo que la política pública con acuerdos de libre comercio, como por ejemplo, bueno, unificando o eliminando fronteras y unificando los países, ciertamente puede ayudar mucho. Hay mercados que son muy atractivos, por ejemplo Estados Unidos, China, pero es por el tamaño del mercado. Nosotros aquí en América Latina nos toca lidiar muchas veces con regulaciones de mercados pequeños. En Ecuador tenemos unos semáforos, en México tenemos otros, y así. En Chile te acaban de meter otros. Y entonces tener empaques, por ejemplo, en nuestro caso, para cada país es absurdo y ridículo. Y entonces, claro, preferimos enfocarnos en mercados cada vez grandes. Y entonces creo que definitivamente una unión regional, cuanto a lo que es un mercado único, sería muy atractivo y con eso creo que sería un despegue en todos los sentidos, porque creo que temas como el financiamiento vendrían por sí solos. No se te escucha, Luis Felipe. Gracias. Otro aspecto importante, si tenemos tiempo todavía de generar un poquito más de discusión, otro aspecto importante que generan este tipo de alianzas públicas privadas, como comentaba Santiago, la importancia de poder concretarlas, normalizarlas, regularlas también, direccionarlas. Está todo el mercado de acceso a capitales, al capital de riesgo, al mercado de capital de riesgo, y ahí también tiene mucha experiencia Santiago en este sector. Y Martín, es decir, ¿qué tan disponibles están estas estructuras de financiamiento de venture capital, de capital de riesgo en la región, en sus países? ¿Qué tan accesibles son? ¿Qué tan abiertos son a presentar estas nuevas tesis de inversión de nuevos emprendimientos para llevarlos a cabo? ¿Hay acceso, no hay acceso? Porque el apalancamiento por parte del sector público cada vez es más complejo, ¿verdad? Entonces, impulsar este tipo de mecanismos de fondos de capital o capital emprendedor, pues juega un papel muy importante. No sé, en su experiencia, ¿qué nos puedan compartir? Sí, si me permitís, realmente creo que tocaste dos temas centrales, Luis Felipe. Uno es la capacidad que tiene el sector público para movilizar recursos, y esta pandemia ha tenido un costo tremendo, un costo que vamos a tener que enfrentar todos los ciudadanos en nuestros países, ¿verdad? Los niveles del déficit fiscal han aumentado de manera importante. La deuda pública de todos los países hoy está en una situación probablemente de riesgo. Y yo no sé si hay algún país que hoy puede soportar un ajuste de tasas impositivas, ¿verdad? Yo creo que no. Yo creo que lo que necesitamos es sectores públicos que sean más eficientes, que puedan hacer más en materia de salud y educación con los mismos recursos. Entonces, creo que ese es un problema que tenemos que ser conscientes. Y lo que tiene que hacer la política pública como la mejor herramienta del desarrollo social es la generación de empleo. Y la generación de empleo viene a través del sector privado. Entonces, creo que es fundamental que entendamos, el sector público no puede hacer mucho más, porque al final del día esos recursos vienen del sector privado y se van a cargar a través de mayores impuestos. Esos mayores impuestos le van a quitar competitividad. Ahora, sobre tu segundo planteamiento, si existen los recursos, en mi experiencia, Paraguay es un país mucho más pequeño que Ecuador, es un país de 7 millones de habitantes, un PIB de 40.000 millones de dólares, pero es un país que tiene amplio acceso a financiamiento. Y la realidad es que esta pandemia también ha hecho que el principal proveedor de dólares, que es Estados Unidos, tenga una política monetaria muy laxa. Y esa es una buena noticia para nosotros. De hecho, estamos viendo que el precio de los alimentos, el precio de los commodities en general está aumentando. Lo que en realidad está pasando es que el dólar se está devaluando. Así que creo que nosotros vamos a enfrentar, todos los países de América Latina, una disponibilidad de mayores recursos a tasas más competitivas. Ahora, el problema es cómo hacer que se encuentren esos recursos disponibles con las necesidades de los recursos, ¿verdad? Y ahí entra un debate tremendo de la formalización. ¿Cómo le ayudamos principalmente a las pequeñas y medianas empresas que puedan entrar a ese mundo formal que le permite a ellos disponer de esos recursos, ¿verdad? Esto requiere muchísima evangelización, muchísima docencia en explicar los beneficios de decir, mira, en vez de no facturar el 100% de tu producto,
si facturas la mitad y eso te limita el acceso al financiamiento. Y de ahí nuevamente hablamos de la necesidad de una política pública que le ayude al ciudadano a integrarse a ese sistema formal. Así que creo que los temas que planteaste son muy ciertos y creo que hay soluciones para poder resolverlos. Y volviendo a tu pregunta de lo del capital privado, el capital de riesgo, te puedo comentar que yo, antes de volverme un emprendedor, trabajé en un fondo de capital de riesgo, entonces le he visto desde ambos puntos de vista. Entonces, sé lo difícil que es el flow, generación de encontrar un buen negocio para invertir, es complicado. Y cuando ya empezamos con Kiwa, bueno, felizmente hemos logrado encontrar, pero no en Ecuador, sino a nivel regional, esos capitales los fondos de capital privado. Y entonces, justamente durante la pandemia, conseguimos una inversión que fue la que nos sacó adelante en pleno abril. ¿Okay? Y es un fondo de Estados Unidos y para eso debimos constituir una empresa en Estados Unidos que actúa como la holding company y la empresa de Ecuador se convirtió en una subsidiaria de esa empresa. Y si es que no encontramos otra forma, porque claro, no podíamos trabajar con el riesgo político, riesgo social que tenemos aquí en los países latinoamericanos, lastimosamente, y encontramos esa salida y felizmente funcionó. Yo te diría que mucho de lo que estamos viendo en el futuro para los próximos 2 años es gracias a esa inversión que no solamente nos ayudó muchísimo, el coronavirus nos permitió pasar el mal rato, pero también nos apoya en una posición expectante hacia el futuro. Y eso, nada, se debe al capital privado, al capital de riesgo. Sí, pues muchas gracias Martín, muchas gracias Santiago, creo que estamos en el tiempo de cerrar este panel. Efectivamente, muchas veces pensamos que todo el capital debe de venir del aparato público, pero no necesariamente, como lo dice Martín, encontraron ellos el financiamiento privado en el exterior, ¿verdad? Ni siquiera en el interior de los países. Hay que tener esa estrategia y esa visión para poder llevarlo a cabo, pero sí la política pública puede orientar, puede condicionar, puede generar facilidades o mejores estrategias para darle acompañamiento, ¿no? Es una cuestión de comunicación, integración y mejorar estas condiciones de relación tanto hacia adentro como hacia afuera, ¿verdad? Pues muchas gracias también al comité organizador de la RIAC por habernos permitido compartir en este panel y estas experiencias. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Excelente. Le agradecemos a cada uno de los panelistas por sus exposiciones.